Nuestro invitado de esta noche es un hombre que ha viajado por muchas partes en el mundo. Comentábamos ayer en una conferencia que este año estará viajando al continente africano, estará viajando al país de Australia. A los inicios de mayo estarás en el país de Chile, allá en Viña del Mar. Y bueno, no es tanto el asunto de que él viaje mucho, sino lo interesante de él es el mensaje que Dios ha puesto en su corazón para compartir a la iglesia en este siglo XXI. Y es un mensaje profético, pero no un mensaje de profecía como el que a veces solemos escuchar, un mensaje de prosperidad y de todo eso. No, estamos hablando de un mensaje profético acerca de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Es un hombre que Dios lo ha estado usando mucho. Hace un momento platicábamos que prácticamente ya ha concluido el terminar otro de sus libros más que él ha escrito. Ya va a empezar con los preparativos para mandarlo a donde corresponde mandar y que pronto pueda salir a la circulación su libro. Y ha disertado muchas conferencias en muchos lugares. En alguna época de su vida fue asesor en las Naciones Unidas, estuvo trabajando en el país de Costa Rica precisamente para las Naciones Unidas, y es un hombre que por su sencillez y por su cariño que él demuestra siempre para la obra de Dios, Dios le da mucho de su gracia. La verdad nos da mucho gusto, después ya de un buen tiempo que no estaba aquí con nosotros, recibir con nosotros al doctor Antonio Bolaños, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida. Doctor, bienvenido a casa. Bien, Dios les bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes. Y así como están de pie, vamos rápidamente a las Sagradas Escrituras, a Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1 y 2 vamos a leer, aunque nos vamos a mantener en el capítulo 6 por el tema que vamos a tocar en esta tarde. Apocalipsis 6, 1 y 2. Leeremos a continuación la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Oremos. Amante y Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de su presencia, que vamos a predicar en este momento, que vamos a anunciar en este momento, a través de este mensaje escatológico, profético, que anuncia la proximidad de los grandes acontecimientos del fin del mundo y por ende tu eminente venida. Que este mensaje, esta palabra, Señor, y que entiendan que la única alternativa que nos queda es recibirte a usted como Señor y Salvador de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tu Hijo amado, bendecimos esta enseñanza. Amén y amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Y a continuación vamos a ver una introducción del tema de esta noche que se llama Los 4 jinetes del Apocalipsis. Y con ello, por supuesto, el enfoque de la visión del Apocalipsis. Indiscutiblemente e irreversiblemente nos hemos acercado a los grandes acontecimientos del fin del mundo y por ende a la eminente venida de Cristo Jesús. Y este primer videoclip así lo demuestra. A continuación, vamos a prepararnos.
Y miramos a continuación una introducción del tema de los 4 jinetes. Simbolizan los terribles momentos de la tribulación, 4 de los caracteres más infames de la Biblia. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Miré y vi un caballo blanco, y el que montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor y para vencer. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. El jinete blanco representa la conquista. El jinete rojo personifica la guerra. El jinete negro lleva una balanza que representa la ruina económica y el hambre. El último jinete es el más temido. Miré y vi un caballo amarillo, y el que caminaba sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le acompañaba. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Los creyentes afirman que la llegada de los 4 jinetes marcará el comienzo del fin, del caos y la destrucción de los 7 años de tribulación. 4 jinetes del Apocalipsis. Es el tema que vamos a desarrollar en estos momentos. En un momento, ningún momento puede ser más propicio para grabar este tema de los 4 temibles jinetes del Apocalipsis que en este momento trascendental que estamos viviendo en la historia. Indiscutiblemente estamos siendo testigos de hechos y acontecimientos que nos están enmarcando en una forma, como dije al comienzo, irreversible hacia los acontecimientos del fin del mundo. Una vez la iglesia en el cielo, y es uno de los temas que tenemos que se llama la visión del Creador y del Cordero, una vez que la iglesia está en el cielo y una vez que hemos visto cómo el Cordero de Dios ha tomado el misterioso libro, un misterioso libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, ese libro sellado con 7 sellos por dentro y por fuera, y que nadie en la inmensa multitud puede tocar el libro, romper su sello y ni siquiera ver su contenido, hasta que el Cordero es presentado oficialmente en medio de la multitud, y es el Cordero el que recibe las facultades para tomar aquel misterioso libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y una vez que el Cordero toma ese libro, el Cordero procede a romper los primeros 7 sellos y abrir el contenido de ese libro. Inmediatamente él rompe el sello, el primer sello. Juan instantáneamente está divisando en su visión en esos instantes 4 jinetes. 4 jinetes que significan los acontecimientos contundentes hacia el fin del mundo. Algunos opinan, expertos en escatología, en teología, opinan que esos primeros 4 caballos, esos 4 jinetes, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo amarillo pálido, representa el inicio de la temible gran tribulación que tantas veces se ha hablado, se ha anunciado en la iglesia cristiana a lo largo de 2000 años y que ha sido sostenida por la iglesia verdadera de Cristo, por la iglesia conservadora de Cristo. Siempre ha sido sostenido este acontecimiento profético como un acontecimiento en el cual dará inicio lo que muchos maestros en el Instituto Bíblico le llaman la semana número 70, o popularmente conocida por nosotros como los últimos 7 años de la gran tribulación, tal como el documental de National Geographic lo declara en esos momentos. Ahora, el inicio de esa semana 70, todos los expertos en esto están completamente de acuerdo, debe de dar inicio con un gran acontecimiento, con un hecho trascendental y extraordinario, con un hecho que conmoverá y estremecerá todas las bases y las estructuras
del planeta Tierra. Ese hecho o ese acontecimiento con el que dará inicio la semana número 70 se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, y esto es un hecho que se conoce solamente dentro de la estructura de la iglesia consolidada en Cristo Jesús. La esperanza que mantiene todo verdadero cristiano, todo cristiano que a pesar de los embates de la falsa doctrina todavía sigue creyendo en esa promesa del arrebatamiento de la iglesia. Ese gran acontecimiento indiscutiblemente se sospecha por medio de las esferas mundiales, donde sin decir abiertamente del arrebatamiento, los gobernantes sospechan y saben que se aproxima un hecho trascendental, un acontecimiento que va a estremecer al mundo. De hecho, la primera nación que siempre está llevando la vanguardia o la bandera en estos preparativos es los Estados Unidos de América. De hecho, en los Estados Unidos de América, en la televisión, tanto en inglés como en español, existen ciertos spots que ha empezado a poner el gobierno hablando del plan de contingencia, preparándose. Ahí la gente dice ¿qué es eso? Y están dando un número telefónico para dar mayor orientación, preparándose para una eventualidad de un acontecimiento de gran envergadura. De hecho, los estados del oeste, sobre todo California, están en máxima alerta desde el impactante terremoto de hace 3 años, conocido como el tsunami. Desde ahí hay alerta roja en esa parte de Estados Unidos ante la inminencia de un terremoto de grandes contundencia. Y de hecho, el temblor anoche en varios estados de los Estados Unidos, en una forma inusual, y en una forma, al menos, dice que en los últimos 100 años no se registraba un fenómeno como el que se registró anoche en Missouri, un tremendo temblor que inclusive hubieron algunas paredes destrozadas. En esa manera, eso enciende más la luz sobre la perspectiva de un gran acontecimiento. De hecho, todos los gobernantes del mundo saben que algo va a venir. Lo que no saben es qué. Por supuesto, ellos no son cristianos, ellos no conocen las Sagradas Escrituras, pero saben sencillamente por la alerta de los movimientos científicos, por la alerta de organizaciones como National Geographic, como History Channel, como Discovery, como la NASA misma, saben de la advertencia de los científicos que algo va a pasar y que es mejor tomar las prevenciones. Inmediatamente se dé el arrebatamiento. En la tierra, por supuesto, va a haber un caos tremendo, un desorden inmediatamente después del arrebatamiento sin precedencia, ¿sí? con acontecimientos de impacto. Y por supuesto, como decía un pensador en la década de los 80, la primera falla de una guerra, que también se puede decir en una crisis, la primera falla de una crisis es la verdad. Se le va a decir, la verdad nunca es la que sale en medio de una crisis. Siempre se dan confusiones y una serie de telarañas. Es que inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia habrá una serie de confusiones y de tela araña que saldrán a la luz. Entre ellas posiblemente saldrán noticias que los desaparecidos o los misteriosos desaparecidos pudieron haber sido arrebatados por naves extraterrestres. Posiblemente habrá un múltiple de testimonios de personas que siempre están viendo naves imaginariamente, que estarán diciendo que ellos vieron naves y que se llevaron a esos locos, a esos fanáticos. Y la verdad será la que menos se escuchará en ese momento. Bajo esa situación, bajo esa crisis, bajo esa confusión, bajo esa desesperación, bajo los llantos, los gritos, los lamentos y la crisis mundial, el mundo con ansia, pero con ansia, deseará que surja un líder en esos momentos. Y aquí es donde entra el primer jinete. Y vi cuando abrió el primer sello. Y al abrirlo, he aquí un caballo blanco. Y dice que el que lo llevaba, aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, dice, llevaba un arco en su mano. Y se le dio una corona. Y salió dispuesto a conquistar, para conquistar. ¿Qué significa ese caballo blanco? ¿A quién representa ese caballo blanco? Es el caballo que inaugura oficialmente la semana 70. Con ese caballo inician, según los expertos, los primeros 21 meses de lo que nosotros conocemos
como la gran tribulación. Algunos opinan, eso significa año y medio. El primer año y medio estará protagonizado por esos temibles y terroríficos 4 jinetes del Apocalipsis. Primer jinete, como vimos, entonces es un caballo blanco. La pregunta de todos los expertos es si ese acontecimiento, si la gran tribulación, si la venida de Cristo está cerca, es probable entonces que el jinete del caballo blanco ya esté preparado. Los expertos dicen que los cristianos tenemos que ver los preparativos de los 4 jinetes antes de ser arrebatados. Algunos sostienen por las siguientes razones, porque dice que nada, y aún en el mismo plan de Dios, nada se prepara a última hora, nada se hace a la ligera, nada se hace a la carrera, todo se programa con anticipación para que cuando los eventos se den ya todo esté bien planificado, bien montado. Ahora, si el jinete del caballo blanco corresponde al anticristo, por supuesto eso significa gobierno de orden mundial. Entonces el anticristo no empezará a preparar el gobierno de orden mundial hasta después del rapto. Tiene que prepararlo, Pastor Willy, desde antes del rapto. Tiene que preparar todo el escenario, todo lo preparativo. Y aquí es donde los expertos han entrado fuertemente en una palabra, en este versículo 1 y 2. Y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y se le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Algo que llama profundamente la atención para los expertos en este tema es esa palabra, venciendo para vencer. El sinónimo de esa palabra que aparece en el griego es la palabra conquista. Los expertos dicen que misteriosamente, y fíjense, Pastor Willy, que esto dice que misteriosamente en todo el Nuevo Testamento la palabra conquista no se menciona, excepto en Apocalipsis 6. Es la única vez en que la palabra conquista se menciona. En temas como relacionado a la iglesia, en temas de avivamiento a la iglesia, en temas de la guerra espiritual de la iglesia, no mencionan los apóstoles la palabra conquista, sino que la única vez que la palabra conquista se menciona es en Apocalipsis capítulo 6 y está íntimamente relacionada con el líder que montará ese caballo. Y entonces esto nos lleva a una gran preocupación porque hoy en día la palabrita que más está siendo usada en la iglesia, sobre todo en las iglesias de los famosos apostolados, en las famosas iglesias de, entre comillas, de avivamiento, entre los famosos mega ministerios, entre los famosos teleevangelistas, la palabra número 1 que ellos están utilizando es la palabra conquista. Vamos a conquistar, pero esa palabra, como ya acabo de explicar, es una palabra que no fue utilizada por los apóstoles en términos de avivamiento, en términos de avance de la iglesia, sino que es utilizada única, y la única sola vez que se menciona es en esta parte, y que no se menciona directamente como palabra conquista, sino que tendría que encontrarla en el sinónimo, porque la palabra que a veces salió venciendo y para vencer. Entonces el sinónimo que le aplican es salió dispuesto a conquistar para conquistar. Ahora, la palabra conquista, por supuesto, si ya buscamos en este fenómeno, la palabra conquista es una palabra que definitivamente no calza específicamente en una iglesia con proyección de crecer, porque la palabra conquista, si usted la va a buscar en el contenido del diccionario, va a encontrar que la historia de la palabra conquista conlleva una serie de acontecimientos que no calzan con la iglesia. Por ejemplo, alguien, un ejército, un rey, una potencia que está dispuesta a conquistar, quiere decir que está dispuesto cuando se dispone a conquistar un territorio, una nación o un pueblo. Esta nación o esta potencia está dispuesto a llevarse por delante a quien tenga que llevarse. Si tiene que matar pueblos enteros, va a matar pueblos enteros. Si tiene que eliminar niños, va a eliminar niños. Es decir, el que está dispuesto a conquistar está dispuesto a pasar encima de quien tenga que pasar con tal de lograr su objetivo. Interesante. Porque esa es la misma política, ese es el mismo pensamiento político. Algunos dicen que la política, que no hay nada más sucio en este mundo que la política. Porque la política, si te tiene que llevar a alguien, se lo va a llevar a como dé lugar con tal de alcanzar su objetivo. Ahora,
¿Podría ser aplicable esa palabra conquista a la iglesia? No, porque la iglesia, Dios no nos mandó a matar ni a eliminar pueblos, sino que Dios nos mandó a anunciar las virtudes del evangelio a toda criatura humana. Nos mandó a bendecir y no a maldecir, a salvar y a no condenar. Pero volvemos al pasaje. Y salió dispuesto a vencer para vencer. Significa que este caballo está dispuesto a conquistar todo el terreno. Eso significa el terreno político, eso significa el terreno militar, eso significa el terreno económico y eso significa el terreno religioso. Y hay algo muy interesante. El profeta o el apóstol Juan hace énfasis, dice que lleva un arco en su mano. Pero lo más interesante de toda esta imagen de que lleva el arco en su mano es que no hace referencia a que lleva flecha. Lo que inmediatamente hace sospechar a los científicos que si el jinete no lleva flecha, pero sí lleva un arco, lo que quiere decir es que al mismo tiempo hablará de paz, hablará de un sistema pacífico. Podría ser, dicen los expertos, la famosa democracia. Hablará de democracia en todo el mundo, pero al mismo tiempo, sin usar las armas, pero al mismo tiempo deja entrever que si la democracia no funciona, las armas están dispuestas a hacer cumplir eso. El propósito de la conquista. El arco simboliza, tengo las armas, pero no vamos a necesitarlas. Podemos conquistarlo de esta manera. Solo si se resisten, entonces vendrá el siguiente paso, las flechas. Y salió con un arco, listo para conquistar, venciendo y para vencer. Algunos dicen que desde 1945 el gobierno del orden mundial empezó a preparar en una forma bien segura, despacio pero bien seguro, toda la plataforma de ese jinete del caballo blanco. Desde este momento, este símbolo que es famosísimo, pero famoso en el dólar americano, pero no solo en el dólar americano, en el escudo americano, en el escudo de la Unión Europea, en el escudo del Imperio Romano, este famosísimo símbolo que también aparece en el penthouse del super edificio celeste de Nueva York, conocido como las Naciones Unidas. En la parte de cristal, en un gigantesco escudo de cristal en las Naciones Unidas, en la parte del penthouse está el poderoso símbolo de ojo que todo lo ve, y en latín, escrito en latín, Dominion, de orden mundial, o el gobierno del orden mundial. En otras palabras, este símbolo no salió ni se hizo por casualidad. Este símbolo ha traído un propósito desde hace varios siglos. Y no fue sino hasta 1945 en adelante, cuando nace la sede de las Naciones Unidas, cuando comenzó los pasos contundentes y directos a los preparativos de la plataforma del gobierno de orden mundial y por ende el anticristo. En otras palabras, ese jinete del caballo blanco, el caballo blanco, se ha venido preparando, se ha venido constantemente preparando, y a estas alturas, 2008, definitivamente y contundentemente, siendo realista, ya tenemos un gobierno de orden mundial. Un sistema de orden mundial, ya lo tenemos. Todo está globalizado ya. Todos los bancos mundiales están globalizados, todo el sistema económico mundial, todititito el sistema económico mundial está globalizado. Todo el sistema político está globalizado. Todo el sistema militar, desde el 11 de septiembre del año 2001, se dio la globalización militar. Todos los ejércitos más poderosos del mundo ya están globalizados bajo una organización que se llama la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahí pertenecen las principales potencias del mundo, algunas directas y otras indirectamente. Entre ellas, los ejércitos más temibles
del planeta Tierra, el ejército rojo, es decir, el de los chinos, 1.000 millones, que tiene una población que supera los 1.000 millones y con un ejército que supera 200 millones de ejércitos solo la China. Le sigue el otro temible ejército que es parte de esta organización globalizada conocida como los rusos, el superpoderoso ejército ruso, y detrás le sigue el otro temible ejército poderoso que componen esas superpotencias del mundo, el ejército de la Unión Europea, conformada por los principales ejércitos poderosos ahí de Alemania, de Francia, de Inglaterra y de España. Y seguidamente al super ejército, que es el tercero de la superpotencia, le sigue el ejército número 1 del planeta Tierra, el que está encabezando en todos ellos este sistema de globalización mundial, el ejército de los Estados Unidos de América. Todos ellos forman parte de la globalización ahora. ¿Quién iba a creer hace 30 años que un día los rusos y los americanos iban a estar juntos en la misma trinchera? Cuando hace 30 años un ruso y un americano no se podían ver las caras. Era imposible en la famosa Guerra Fría, recuerdan los adultos, la famosa Guerra Fría, ver a esos ejércitos unidos. En este momento ya solamente son un solo ejército. Ya está la globalización militar. Lo único que se está dando, los últimos detalles, es la globalización en cuanto a la religión. En esto es lo que más ha costado. Y para ello, el jinete o el caballo blanco ha necesitado, desde el año 1960, de la ayuda fuertísima de un aliado contundente de la bestia anticristo. Ese aliado, sin ese aliado, es imposible que el anticristo llegue a ocupar el poder. Ese aliado tiene que ser la mano derecha, indiscutiblemente. Y ese aliado ha venido trabajando para esa unificación. Y desde ahí, el caballo del jinete blanco viene preparándolo todo. Entre esos, viene preparando el sistema de la paz. Una paz. Se habla de paz, de una paz contundente en este momento, pero esa paz no se ve. Se habla de un tratado de paz en el Medio Oriente, pero se están armando hasta los dientes. Uno se pregunta, ¿cómo es que se está luchando y se está invirtiendo millones de dólares para alcanzar la paz entre israelíes, árabes y palestinos, cuando al mismo tiempo se acaba de anunciar este mismo año, Arabia Saudita acaba de comprar 30.000 millones de dólares en armas? Egipto acaba de comprar 22.000 millones en armas. Israel acaba de comprar 30.000 millones en armas. Qatar acaba de comprar 13.000 millones de armas. Arabia Saudita acaba de comprar 40.000 millones de armas. Entonces uno dice, Dios mío, están hablando de paz, pero se están armando hasta los dientes. ¿O es que realmente ellos no confían 100% en esa paz que se va a firmar? ¿O es parte de la plataforma del jinete del caballo blanco? Ese pacto que se va a firmar, que posiblemente se firme, se le conoce como el pacto de los reyes. Y aquí está la lucha en este momento. Todo está listo, excepto la tercera opción o la cuarta opción, la globalización religiosa. Aunque se ha invertido millones de dólares, de hecho Naciones Unidas invierte en los últimos 20 años, ha venido invirtiendo millones de dólares en organizaciones religiosas proecuménicas. Y se le da proyección, se le da dinero. Esta mañana yo me quedaba con la boca abierta como esta cadena de televisión noticiosa CNN estaba dando un sendo documental de cómo Naciones Unidas está invirtiendo mucho dinero en la religión de los santeros en el Caribe. Y todo porque los santeros están desarrollando un proyecto fantástico ecuménico en el área del Caribe. Y Naciones Unidas invirtiendo millones en ello, decía en esta manera, porque están promoviendo la unificación, están rompiendo la barrera para que todos se miren como uno, y entonces, dicen ellos, así lograremos la paz. Es decir,
Hay dinero de Naciones Unidas para todo proyecto que tenga que ver con el ecumenismo, pero no hay ni un solo dólar para ninguna iglesia que no forme parte de ese movimiento. Y ese trabajo se ha venido influyendo, se ha venido invirtiendo tiempo, hasta tal magnitud que en estos momentos, aunque no se ha logrado la totalidad, algunos piensan que ese clímax se pudo haber logrado hoy. Escuchen esta fecha, hoy 18 de abril 2008, cuando Juan Pablo II, a quien estamos viendo aquí, Benedicto XVI, este famoso papa, este misteriosísimo papa, que fue nombrado hace 3 años como papa, este papa que tiene títulos algunos para que los pelos se nos pongan de punta, este papa que tiene un historial bastante extraño, horrible, y que en el momento, desde el 2000 en que ya se sospechaba que iba a ser papa, se mandó a borrar instantáneamente, y que ellos lo tienen por el poder económico que tienen, se mandó a borrar todo su historial oscuro, para que cuando llegara a ser papa, nadie pudiese escrutar o descubrir. Este misterioso hombre ha tenido un éxito descomunal en solo 3 días en los Estados Unidos. Ha logrado hacer lo que ningún otro papa había logrado. Por primera vez en la historia, un papa entra a la Casa Blanca y hace que el líder número 1 de la primer potencia del mundo le dé su total y absoluto respaldo. Segundo, logra esta mañana con éxito anunciar públicamente, y yo fui testigo, lo estamos viendo en vivo el discurso, cuando anunció esta mañana, aquí estamos viendo la foto abajo, cuando anuncia esta mañana en la sede de las Naciones Unidas que propugna el gobierno de orden mundial y que el ecumenismo ya es una realidad. Algunos dicen que él vino para sellar la última parte que faltaba para la plataforma del gobierno del orden mundial. Esta tarde el pastor Guillermo Pérez y su servidor veníamos escuchando donde esta tarde se reunió con líderes mundiales de todas las religiones y su mensaje contundente hacia el ecumenismo. Todo está listo, todo parece indicar que se prepara, y esta es la imagen que estamos viendo en estos momentos. En esta gráfica que estamos viendo, mientras todo se habla de un gobierno de orden mundial, mientras todo se habla de éxito, de un futuro mejor, los pronósticos no están diciendo lo mismo. Mientras los políticos hablan de un futuro mejor, los científicos, que parecen ser los profetas seculares, están diciendo todo lo contrario. Ellos están contradiciendo al mensaje demagogo que están diciendo los líderes mundiales. Los científicos dicen, no es verdad, no hay paz en el Medio Oriente, no es verdad, no hay una economía sólida como se está diciendo, todo lo contrario, ya vamos para el otro caballo de eso. Mientras todo se habla de bien, por el otro lado se habla de los preparativos, como ya mencioné, de armamentos mortíferos como Corea del Norte. Mientras todo se dice que está bien, las monedas mundiales se consolidan rumbo hacia una nueva moneda mundial y el control total de toditita la economía del mundo bajo un solo sistema. Los expertos dicen, bajo el sistema de la bestia. Los bancos aquí representados en esta gráfica están representando junto con ese líder que todo se va globalizando, todo se va globalizando hacia un solo sistema. Mientras estamos viendo por el otro lado la crisis morales que se están dando, por el otro lado se está invirtiendo miles de billones de dólares sobre el espacio, como vemos en esta otra parte de la gráfica. Por el otro lado se hace ver o se trata de hacer detallar los preparativos y los avances electrónicos. Esos avances electrónicos que a los expertos les está poniendo la piel de gallina. Un nuevo sistema electrónico. El asunto es que en estas alturas, no en el futuro, ya en estos momentos, el mundo ya no tiene privacidad.
en este momento, todos, toditititos, estamos controlados. Todos sin darnos cuenta, somos portadores de un microchip en el cual automáticamente un satélite, si lo desea, nos puede hacerlo ver o chequear como desea. Y cada día nos vamos metiendo más hacia perder nuestra propia privacidad, nuestra propia libertad. Todo va rumbo, dicen los expertos, a la gran profecía de Juan. Y esta es la realidad que estamos viendo en esta gráfica de este mundo que se habla de victoria. Por el otro lado miramos en la gráfica catástrofe, tragedia, huracanes, terremotos, tornados, sequías, inundaciones. Y en la parte central estamos viendo los falsos cristos, los falsos profetas que están inundando, pero lo que podríamos llamar una ola de inundación sobre nuestra iglesia evangélica. Multitudes. Y es más, no nos debe de sorprender porque es la gran parte de la profecía de Jesús. Y dijo que vendrían muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. La palabra mucho en el griego quiere decir multitud. Eso quiere decir que iban a ser tanto, pero tanto falsos profetas, falsos cristos, que iban a aparecer, que los verdaderos predicadores iban a estar tan cubiertos por esa gigantesca sombra de falsos profetas que casi se va a costar ver un verdadero predicador. Es el gran problema que están los verdaderos cristianos. ¿A qué iglesia vamos? En nuestra página web, hermano, ¿a qué iglesia vamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ya nos da miedo ir donde este pastor y que nos salga con esto. Nos da miedo ir donde el otro y que nos salga con esto, porque tantas falsas doctrinas se están dando. Wow, ese es el panorama que estamos viendo, un panorama de confusión religiosa. Prominentes líderes pseudos evangélicos, como este señor de Guatemala, abierta y públicamente en media predicación, en toditititita sus predicaciones, lo hemos podido verificar a través de su video, mientras está hablando encima de la gente, está haciendo la señal de la cabra, que ni yo me atrevo a hacerla en público, ni siquiera como ejemplo. Santo Dios, ese es el panorama. Y vi un caballo blanco, y al que lo montaba se le dio una corona, ya lo he dicho y lo sostengo, y en su debido tiempo tenemos el tema que se llama el anticristo. Eso representa al anticristo. Y por el otro lado, Apocalipsis 6 es contundente, clarísimo, al decirnos que el anticristo se trata de un príncipe. Así es que dejemos de andar buscando un político común y corriente, o dejemos de andar buscando al presidente de Rusia, o dejemos de andar buscando a alguien de África o de Mongolia. Apocalipsis contundentemente dice que el anticristo es un príncipe que ha de heredar la corona del rey. Así de sencillamente. Y como ya tengo un tema que se llama el anticristo, bíblicamente, con pasaje contundente de la Biblia, demostramos que el anticristo se ha de levantar de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. En uno de esos países de la Unión Europea, en una de esas monarquías de la Unión Europea, ahí está el anticristo. Por ahora es un príncipe. Por ahora no puede montar el caballo, aunque el caballo ya está listo. Todo está listo. Lo que más se maneja ahora es la paz. Dicen que el símbolo del caballo blanco representa la paz, la falsa paz. El mundo no puede dar paz. Sin embargo, la plataforma del caballo, la paz, la globalización, la moneda, la religión, el militarismo, la política, todo está listo. Pero ese príncipe todavía no lo puede montar. No lo puede montar por dos razones. Primero, porque no lo puede montar hasta que él no sea rey. Se le dio una corona. Dos, no lo puede montar hasta que la iglesia no haya sido arrebatada. Por eso muchos sospechan que el arrebatamiento debe de estar muy, pero muy cerca. Y el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 6, miraremos el segundo jinete. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la faz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Esa es la cruda
realidad de la falsa paz del mundo. Ofrece paz, pero al mismo tiempo se preparan con una gigantesca espada. Es como una guillotina gigantesca. Se habla de paz, Dios mío. Si estamos hablando de paz, ¿por qué nos estamos armando hasta los dientes? Si estamos hablando de un mundo que va a ser, si los apóstoles de la prosperidad hablan que ya se está instalando el reino y que ahora todo, que no hay que predicar estos mensajes apocalípticos porque estos son negativos, porque hay que hablar de un mundo de paz, pero realmente lo que se está afilando son poderosísimas y mortíferas armas, poderosos ejércitos en el mundo y una crisis que se está viendo a grandes rasgos. Imágenes como estas que estamos viendo en el Medio Oriente, donde la cosa sigue caliente, como estos niños que se cortan sus frentes y hacen chorrear su sangre sobre vestidura mientras van proclamando a grito partido, a grito en alto, la palabra yihad o guerra santa. Se preparan para una guerra. El caballo del jinete rojo, mientras los coreanos van una de cal, una de arena, pero al mismo tiempo se siguen armando hasta los dientes y cada año hacen una demostración impresionante o descomunal de los super gigantescos ejércitos que tienen preparados. Un ejército igual que el de la China, un ejército 100% ateo, completamente. Mientras eso sigue dando. Eso es lo que estamos viendo de la realidad del caballo rojo, mientras unos anuncian a grito partido las Naciones Unidas el gran proceso de paz. Benedicto XVI anunció este 18 que la paz hoy más que nunca está cerca, que la globalización está cerca, que todo está cerca, que el mundo es mejor. Este hombre dice otro vocablo en las Naciones Unidas. Este hombre tiene en jaque a los principales líderes del mundo como Estados Unidos y la Unión Europea. Este hombre que tiene en estado máximo de alerta a los ejércitos de Israel, acaba de volver a anunciar, apenas la semana pasada otra vez, acaba de anunciar que Israel está en vías de desaparición, que los días de Israel están contados, y eso está haciendo estremecer a los líderes mundiales. Por un lado se habla de paz, pero por el otro lado, alguien que es parte de la misma Naciones Unidas, es decir, alguien que es parte de ese mismo caballo blanco, se está montando en un caballo rojo y anuncia una inevitable guerra, como afirman aquí estos científicos. Los científicos aseguran que la creciente inestabilidad nuclear ha llevado al planeta al borde de una segunda era nuclear. Poderosos ejércitos, poderosísimas armas, y dice, y se le dio una gran espada. El jinete del caballo rojo tiene la misión de hacer que los pueblos se le quite la paz entre ellos. La situación reciente que estamos viendo en Sudamérica, la situación de Sudamérica es sumamente delicada. Señores, no es verdad que la situación está arreglada. La cosa sigue delicada en Sudamérica. Un Hugo Chávez fiero, un hombre, yo no sé cómo, no existen palabras para llamar a este señor, que podemos decir sin lugar a dudas que es el hombre más desestabilizador de la paz en todo lo que es América Latina. Un hombre que abiertamente, ya solo lo están informaciones israelíes, servicios de inteligencia israelí, abiertamente están entrenando terroristas del más alto nivel de los islámicos en Venezuela en estos momentos, y eso tiene que ser preocupación no solamente para América Latina, México y todo, sino que la situación hace que los demás gobernantes estén entrando en miedo y mejor se estén armando hasta los dientes. Y así vemos que mientras se habla de paz, los ejércitos se están preparando. Los ejércitos se están preparando. Y llegamos al tercer jinete. Y vi un tercer jinete. Vamos a leer Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Leamos a continuación. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y miré. Y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía:
2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Sin lugar a duda, esta es la parte de mayor atención en este tema que estamos tocando esta noche. Regresémonos atrás un poquito. El jinete del caballo negro. Y vi un caballo negro, y el que lo montaba llevaba una balanza en su mano. ¿Qué representa ese temible caballo negro? Los expertos todos están de acuerdo. El caballo negro representa la hambruna. El caballo negro representa catástrofe. El caballo negro representa huracanes. El caballo negro representa sequía. El caballo negro representa inundaciones. El caballo negro representa cambio climático. Algunos dicen que todavía no estamos en la gran tribulación. Por supuesto que sí, no estamos. Pero en estos momentos es como que el caballo negro ya estamos sintiendo sus cascos poderosamente. Un experto alemán, de origen alemán, una persona súper intelectual, escribió un libro, y misteriosamente este hombre que lo escribió en el año 2004, el libro, este prominente historiador intelectual alemán, anuncia de la siguiente manera. Dice que cuando la Illuminati es la organización mundial que domina la sede de las Naciones Unidas y todo el sistema monetario mundial, y que ha venido trabajando los últimos 60 años para la instalación de un gobierno de orden mundial. Este líder dice las siguientes palabras. Dice que de acuerdo a los propósitos de la Illuminati, todo debería de estar listo para el año 2005, y que para el año 2008 debería de comenzar las primeras campanadas del anuncio que está listo para que ese hombre surja. Las campanadas empezaría a sonar en los oídos de toda la humanidad el sonido de recesión económica, decía el libro. Interesante, me llamó la atención y lo subrayé, porque apenas comenzamos el año 2008, y ¿cuáles son las campanadas que hemos venido escuchando durante todo este año? Una recesión se aproxima. Y como dice el dicho, no se necesita anteojo para ver lo que está pasando. Inevitablemente, en estos momentos, es lógico, los últimos 7 años han habido catástrofe tras catástrofe. La economía mundial se ha estado yendo hacia abajo. La producción, huracanes tras huracanes, inundaciones, tragedias tras tragedias, está provocando que prácticamente tarde o temprano alguien iba a pagar todas estas pérdidas. Por ejemplo, la tragedia del tsunami, 500.000 de vidas, destrucción sobre 12 países, dejó una pérdida de más de 30.000 millones de dólares. ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿Quién va a pagar esa catástrofe? El huracán Katrina, 26.000 millones de dólares. Los huracanes en México, miles de millones de dólares, incluyendo Tabasco, el año pasado. Los huracanes en Centroamérica, miles de millones de dólares en pérdida. Los tornados en Estados Unidos, miles de millones en pérdidas. Las sequías en África, miles de millones de pérdidas. Tarde o temprano la factura iba a llegar. Los expertos dicen, empezó a llegar. Ya se escucha los ruidos fuertes de una recesión económica. Y esto ha de suceder para la gran tribulación. Entonces, señores, si ya lo estamos viendo, entonces quiere decir que la gran tribulación está en la vuelta de la esquina. Y si eso está en la vuelta de la esquina, el arrebatamiento entonces está cada vez más cerca. Déjeme leer estas palabras, que es para que los pelos se nos pongan de punta. ¿Y por qué la vamos a leer? Porque quien la está diciendo no es una persona común y corriente, es nada menos y nada más que uno de los líderes mundiales de las Naciones Unidas. Veamos lo que dice.
El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, declaró: tenemos una tormenta perfecta de muchas cosas que vienen juntas. Dijo Zoellick. Indicó que hay altos precios de la energía, una creciente demanda de más carnes y grano y a la vez mayores demanda para una expansión de los biocombustibles. Problemas climáticos en Australia, Europa Central y Oriental que han visto limitarse su producción alimentaria. Abril 11, 2008. Decir apenas la semana pasada las palabras de este célebre personaje. Ellos dicen que la hambruna de Haití es la campanada de los próximos años que vamos a ver partes del sur de México, partes de Centroamérica, parte de África, millones de personas en serios y graves problemas de hambruna, aparte de las otras cosas que se aproximan. Aparte de todo eso, algo más que nos hace temblar, aparte de todo esto que están pronosticando y las tragedias que hemos visto, como ya he descrito todo eso, alguien va a pagar esa factura. Y llegó el momento, ya se anuncia que ya llegó el momento de pagar esa factura. Dichosamente se va a pagar, o Satán la va a querer cobrar en lo más crudo de la gran tribulación. Para la gloria de Dios ya no estaremos en la tierra los que confiamos en Jesús. Los que se tengan que quedar, si es que sobreviven, son los que van a tener que cargar con ese muerto. Esto es lo que hemos visto los últimos 8 años. Y aquí es donde me quiero detener. Y vi un caballo negro, traía una balanza en su mano, el que lo montaba, y oí una voz que decía: 6 libras de cebada por un denario, y 6 libras de trigo por un denario, pero no dañes el aceite. ¿Cuál aceite? Si está hablando de un caballo jinete, entonces no está hablando de un aceite color de oro como es el color del aceite de olivo. Si está hablando de un caballo negro, está hablando de un aceite de color negro. Si está hablando de una crisis de un aceite, está hablando de una crisis de un aceite apocalíptico. ¿Qué quiere decir apocalíptico? Cuando grabamos el primer tema, la visión del Apocalipsis, ahí explicamos que es profético para los acontecimientos del fin del mundo. Lo que quiere decir entonces que el aceite que estamos viendo, ese que se menciona aquí, déjeme leer de nuevo el versículo, que estaremos, a ver si se lo leo de nuevo, se me cruzó aquí. Si regresamos a la página atrás ahí, Mico, rápidamente, aquí lo tenemos ya. Ok, aquí está. Dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. He hablado y he escuchado los comentarios de científicos, canales científicos como National Geographic, como History Channel, como Discovery, y expertos, todos dicen lo mismo. Eso, 6 libras de cebada por un denario, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, indica, dice, que apenas la gente ganará para el sustento del día. En otras palabras, que se aproximará una crisis económica, algo parecido a una recesión mundial, donde apenas los que tengan su trabajito, los que logren conservar su trabajito, apenas les alcanzará para la comida del día. Uno dice: ¿es posible que esto lo estamos viendo en estos momentos? Basta con solo ver Centroamérica. En Honduras, acabo de estar en el mes de enero y pasé viendo los huertos y estaban los trabajadores, y me detuve para preguntarle a uno de ellos cuánto ganaba al día. Entran a las 6 de la mañana y salen a las 4 de la tarde por $5 al día. Y una hamburguesa de McDonald's en Tegucigalpa
cuesta $5. Y no solamente eso, el galón de combustible en Tegucigalpa, en Honduras, en este momento, sobrepasa los $4. En El Salvador, una persona gana $7 por 8 horas al día. Y el galón de gasolina está arriba de $4. En Nicaragua, un trabajador gana aproximadamente, si es maestro, aproximadamente $8 al día. Un maestro. Y el galón de gasolina está sobrepasando los $4. 2 libras de trigo por un denario. 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, aquí el sistema de la bestia anticristo se guarda 2 cosas como su patente. Estoy dispuesto a ceder cualquier cosa, pero no se metan con estas 2 cosas. Es decir, estoy dispuesto a globalizar todo, que se globalice todo, pero este aceite y este vino no entra en la globalización. ¿Por qué? Porque si entrara en la globalización, entonces todos los líderes mundiales obligarían. Por eso es que muchos preguntan, ¿pero qué hacen los presidentes? Me decía un hermano, ¿pero qué hacen los presidentes? ¿Por qué no se pueden unir todos los presidentes del mundo y pueden obligar a la OPEP para que baje el petróleo? No lo pueden hacer. ¿Cómo? Pero me decía el hermano, y el hermano insistía, ¿pero cómo si lo pueden hacer? Son los líderes mundiales. Aunque sean los líderes mundiales, no lo pueden hacer. Y el hermano me seguía insistiendo. Y le dije, mire, le voy a dar un ejemplo muy sencillo, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Le dije, mire, Exxon Gas. ¿Conocen? ¿Han oído hablar de Exxon Gas? Exxon Gas anunció que ponía una demanda multimillonaria contra Petróleo Venezolano por $11,000 millones. Exxon Gas, que es una compañía norteamericana, por supuesto, estaba contenta porque iba a ir con el aval y el respaldo del presidente de los Estados Unidos, George Bush, para humillar, según pensaban en ese momento los expertos, humillar a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Exxon Gas estaba demandándolo por $11,000 millones. E inmediatamente se abrió la posibilidad de la demanda. Un domingo aparece Hugo Chávez declarando en televisión nacional la siguiente palabra: escuche, señor Mr. Bush, escuche, si ustedes me demandan, les juro que el barril de petróleo les va a llegar a $200. A la siguiente semana anunciaron que Exxon Gas retiraba la demanda. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la globalización? No me toques el aceite ni me toques el vino. Esto no entra en la globalización. Y es muy interesante, hermanos, aquí, Pastor Willy, ningún político se lanza contra la prohibición del licor. Usted ve en campaña política, ningún político en campaña política nunca lo hemos ido a anunciar, como por ejemplo en la campaña política de México, decir: señores, si yo llego a ser el presidente de todos ustedes los mexicanos, ¡juro que voy a cerrar todas las cantinas! ¿Verdad que nunca ha oído eso usted? ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría si dijeran eso? Ningún político se quiere meter con eso. Pero no me toques ni el vino ni el aceite. El aceite, ¿cuál aceite? Como dijimos, no puede ser el aceite de olivo, como pretenden algunos. Porque si es un aceite profético, como es profético el jinete del caballo negro, ¿cuál es el aceite que está en las noticias ahorita? Desde el año pasado,
Venimos experimentando una crisis en el mundo, una crisis en el aceite, unas campanadas de alerta. Desde el año pasado, en solo un año, ha subido el barril de petróleo en una forma súper alarmante. Apenas hace un poquito más de un año atrás, el barril de petróleo estaba a $41 y en solo un año ha subido el 100%. Este día 18, el barril del petróleo volvió a romper el récord jamás visto. $116 el barril. ¿Será eso lo que quiso decir el profeta? Y si eso es así, ¿será cierto entonces los pronósticos? Estremecedores, por cierto. Y lo que voy a decir está documentado por artículos internacionales y está documentado por las mismas cadenas internacionales de noticias. Y está documentado por el documental que voy a presentar. Todos los expertos dicen que el grito de alerta llegará en el año 2010. 2010, el barril de gasolina estará arriba de los $200. Significa que en Estados Unidos estaríamos pagando entre 10 y 11 dólares el galón de gasolina. Eso significa una crisis de grandes dimensiones. Lo que sucede en Estados Unidos, nos guste o no nos guste al resto de América Latina y el mundo, lo que sucede en Estados Unidos repercute en todas las naciones. Eso quiere decir que si en estos momentos muchos ya están ganando solo para comer, imagínense, Pastor Willy, si el galón de gasolina llega a costar entre 10 y 11 dólares. Porque mientras todo sigue subiendo, los sueldos no pueden subir porque la economía no lo permite. ¿Será esa la profecía? Apenas alcanzará la gente para comer. Pero hay una buena noticia para ustedes esta noche. Si ya esto lo estamos viendo y se va a poner crudo, no se asuste, porque eso será para la gran tribulación y ya no estaremos aquí. Así es que mejor aliste su maleta y prepárese que Cristo viene pronto. Los que no tienen a Cristo sí se tienen que asustar, sí se tienen que preocupar. Y sobre todo los apóstoles de la prosperidad se tienen que asustar porque están acostumbrados a vivir la buena vida. Y se les va a venir toda la cosa, se les va a quemar el rancho, dice. Si por la víspera se saca el día, se dice en Costa Rica, veamos el siguiente documental de lo que se está diciendo en estos momentos. A ver, mijo, prepáralo el siguiente documental y veamos a ver qué es lo que dice aquí este documental. We are almost absolutely, totally dependent on oil for all of our activities. First of all, industry, of course, runs on oil. Everyone understands that. Agriculture, modern mechanized agriculture to feed the world, is heavily dependent on oil.
More food comes from far distant places. We're basically moving more molecules faster to more places in greater quantity, and all of this moving of molecules takes a great deal of energy, and most of that energy is oil. El profesor universitario y economista Chris Sanders es un experto en el mundo del petróleo. También es asesor de algunos fondos de pensiones americanos que invierten en petróleo. La dependencia de esta fuente de energía le preocupa. La gente no comprende lo importante que es. No comprende que la agricultura industrial moderna es sencillamente un proceso que convierte la energía del petróleo en las calorías que consumen. Desde los fertilizantes que van a la tierra para que crezcan las plantas, hasta los paquetes de plástico que cubren la comida en los supermercados, es todo petróleo. Petróleo y más petróleo. We expend about 10 calories of fossil fuel energy for every calorie of food energy that we produce. Now, this would have been impossible in any earlier historical time before we had access to cheap oil. If we had been expending more energy to grow food in the medieval era than the food gave us, we would starve. It's only because of this one-time only gift from nature of fossil fuels that were created over millions of years and stored up, and that we have been drawing down over the course of just a couple of hundred years, that we're able to run these energy deficits in our food system. So we're enormously exposed in that area, and peak oil could in fact mean widespread hunger and even famine on a global scale if we don't prepare for it and begin to transform our global food system to one that is not so dependent on fossil fuels. Esas son las palabras de líderes prominentes, como vieron ustedes ahí. Volvemos a la pantalla, Holden. Es impresionante. Se puede decir, dice uno de ellos, que estamos comiendo petróleo. Todo es petróleo. Ni siquiera esto que vamos a ver, después de la máquina de petróleo donde estamos viendo ahí, mi hija, vamos a la imagen. Ni siquiera. Siguiente imagen. Ni siquiera esto. No. Presidente George W. Bush anunció con bombos y platillos una nueva solución para enfrentar el problema del combustible. Pero como muchos dicen, eso fue solo tapar un agujero para abrir un hueco más grande. El biodiesel. El biodiesel que en el momento, yo estoy seguro que de buena fe, el señor presidente de Estados Unidos lo vio en ese momento de buena fe. Pero yo recuerdo el mismo día que se estaba diciendo, ya estaban entrevistando a líderes mundiales y estaban diciendo, por favor, no va a solucionar, sino todo lo contrario. Va a traer más crisis. Porque ahora que anunció, por ejemplo, Brasil, la caña de azúcar, Estados Unidos, el maíz para etanol, Europa, la cebada y el trigo. Santo Dios, mire, porque ahí va la profecía. Europa, la cebada y el trigo. Es decir, que en este momento miles de millones de magnates o super terratenientes, dueños de miles de hectáreas, que sembraban maíz para producir tortillitas, que es la comida básica de todo México y Centroamérica. Ahora estos multiagricultores, estos multimillonarios agricultores, de momento los ojos se volvieron símbolos del dólar al saber que ellos, en lugar de sembrar para estar sembrando maíz para hacer tortilla, cuando ya se dieron cuenta que apenas Calderón subió el kilito de harina para maíz, todos los mexicanos salieron a protestar. Dijeron ellos, ¿para qué vamos a estar en eso? Mejor sembremos para etanol.
y ganamos más plata. ¿Y qué sucede? Millones de hectáreas ya no se sembraron para maíz de alimentación, sino que ahora ese maíz de etanol que no sirve para comer. Ahora viene una crisis futura para Centroamérica y México. El maíz, así es que los taquitos se van a tener que comer sin tortilla. Mientras en Rusia, Alemania y otros países de Europa se aproxima una crisis en la comida básica de los europeos. Todo puede faltar, dicen ellos, en un plato europeo, pero no puede faltar el pan. El pan que viene de la cebada o viene del trigo. 6 libras de cebada por un denario y 2 libras de trigo por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El biocombustible no es la solución. Santo Dios, ¿qué crisis se aproxima? Las más grandes, de acuerdo al caballo jinete negro. Y si todo eso va a ser para la gran tribulación, y si ya lo estamos viendo, entonces tenemos que prepararnos. Y vamos al último jinete. Versículo 8. Después vi un caballo pálido y amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el representante del reino de la muerte le seguía. Y los dos recibieron poder para matar a la 1/4 parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Oigan, nótese el énfasis que hace. Los dos, ¿cuáles son los dos? El caballo negro y el caballo amarillo. Los dos matarán la 1/4 parte de los habitantes de la tierra. Los expertos dicen que si para el año 2010, 2012, ya vamos a hacer 10.000 millones, significaría entonces 2.000 millones de almas morirían por hambruna, por sequía, por huracanes, por inundaciones, por pestilencias y por atentados terroristas, que eso es lo que significa por animales salvajes, por atentados terroristas. Cada día, desde que surgió el caso de las Torres Gemelas, hay una alarma aterradora de las bestias terroristas. Tarde o temprano, las bestias terroristas van a hacer ataques masivos y mucho más mortíferos. El caballo apálido que le seguía el infierno o la muerte le seguía, junto con el negro, tendrán la misión de matar, oiga bien hermano, 2.000 millones. Solamente en estos primeros 7 años, ¿cuántas muertes no hemos visto? Sin embargo, eso no es nada comparable a lo que sucederá en la gran tribulación. Solo por la víspera se saca el día. Epidemia, como la gripe aviar, que está todavía, solo está detenida. La influencia y otras enfermedades como la que está incontrolable en este momento en Europa, en África, la malaria. Está matando miles. Y el mosquito del dengue parece haberse fortalecido en Centroamérica y México. Y es una amenaza latente en pocos años. Todo está rumbo. Mientras en toda esta crisis los gobernantes dicen que la mejor manera para enfrentar el futuro será teniendo un control de toda la humanidad por medio de una identificación que nos dé seguridad que nuestro vecino no es una bestia terrorista, que nuestro vecino no es un malvado y que al que se le va a dar alimento
no está almacenando alimento. Es decir, que no se le va a dar 2 veces a la misma persona alimento. Para todo eso, el gobierno de orden mundial dice que la mejor manera será este control, un microchip que controlará todo el sistema para hacer frente a la gran anunciada crisis que se aproxima. Solo quiero decirles, mis hermanos, no seamos ingenuos. Todo está preparado. El escenario ya está preparado. Mire las noticias. Vea lo que está pasando en el mundo. Solo Dios sabe cómo nos vamos a enfrentar a partir de junio al mes de noviembre, aquí, lo que vivimos aquí. Ustedes aquí en Tamaulipas, su servidor allá al otro lado en el valle de Río Grande, Texas, que somos fronterizos, porque solo a escasos 60 millas tenemos el Golfo de México. Cualquier huracán de grandes dimensiones nos afectará a nosotros también. Cada año que venga, cada año que pase sin que Cristo venga, estaremos cruzando los dedos ante las crisis mundiales. Todo esto que estamos viendo ahorita no es ni la sombra de lo que será después del arrebatamiento. Sin embargo, ya estamos siendo testigos. Mis palabras son estas esta noche. Hoy más que nunca necesitamos seguir confiando en el Señor. La palabra del Señor dice, y el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Necesitamos estar en las manos del Señor. Necesitamos confiar en esa palabra. Escondida está mi vida en Dios. Ya no necesitamos confiar en hombres o en líderes mundiales. Solo necesitamos poner nuestra confianza en el Altísimo, el Creador de los cielos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si bien es cierto, este futuro es aterrador, claro que es aterrador, pero quiero decirle que Antonio Bolaine no es el que está anunciando, como dicen algunos falsos predicadores, que lo que andamos haciendo nosotros es metiendo miedo. Yo quiero decirle que entonces tienen que decirle a los científicos que también están metiendo miedo, porque los científicos están hablando más crudo que lo que nosotros estamos hablando del Apocalipsis. Lo que están diciendo los científicos es para que los pelos se nos pongan de punta. Entonces, si nos anuncian un futuro aterrador, entonces, mi amigo, es mejor que junto con tu familia vengas a los brazos de Cristo Jesús y esperes el futuro en las manos de Jesús. Hoy más que nunca, abre tu corazón a Jesús. Recuerde esta palabra y se lo digo a todos los hermanos donde voy. No tenga miedo del futuro, no tenga terror del futuro. Si Cristo viene, nos vamos con Él. Y si no viene, no tenga miedo, porque la promesa del Señor es esta para sus hijos. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni si simiente que mendigue pan. De alguna manera, el Señor siempre nos bendecirá, nos protegerá y siempre pondrá un pedazo de pan en nuestra mesa hasta que Él venga por su iglesia. Yo quiero invitarte que te pongas de pie en estos momentos, todos sin excepción. Y tenemos un videoclip. Vamos a resumir todo lo que ha pasado en solo 8 años. Y si todo esto ha pasado en 8 años, entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué tan cerca está el arrebatamiento de la iglesia? Podría ser como lo que va a salir en este videoclip, donde el pastor está predicando con una iglesia llena, parecido como estamos ahorita aquí, y de momento la iglesia desaparece. La Biblia dice que el arrebatamiento será como un abrir y cerrar de ojos. El Señor Jesucristo dijo:
que su venida sería como un trueno, como un relámpago. Y nos vamos a dar una idea de lo que ha pasado en solamente 8 años. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. Back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será el arrebatamiento de la iglesia. El predicador dice, esto puede suceder dentro de un mes. Tal vez la próxima semana. O tal vez esta misma noche. Y la iglesia desaparece. Esto, créalo o no lo crea, no importa si no lo cree, eso no va a cambiar la historia, pero va a suceder. Dichosos los que estén preparados, dichosos aquellos, dijo el Señor Jesús, que cuando su Señor regrese los encuentre esperando. Pero lamentarán los que no lo estén esperando.